Imagina por un momento, estás en los Andes, pilotando un dron a 3.000 metros. Sopla un viento, fuerte, unos 45 kilómetros por hora. Condiciones complicadas, sí. Y la batería del dron ya va justita, ¿sabes? Un 10%. Y el GPS empieza a hacer cosas raras. Uf, De repente, notas una vibración en la muñeca. Miras el reloj. SPO2, la saturación de oxígeno, 87%. Bajísimo. peligroso. Y la altitud AGL, sobre el terreno, clavada en 120 metros, justo en límite legal. Y tú estás ahí, inspeccionando unas torres eléctricas, un trabajo importante. Claro. En esa situación, ese reloj es mucho más que un reloj. Es tu respaldo, tu registro, casi un copiloto, ¿no? Exacto. Es un seguro de vida en ese momento. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos a fondo con estos relojes especializados para pilotos de drones que estamos viendo ahora, en 2025. Ajá. Y la pregunta clave es, ¿son ya herramientas indispensables para el aviador digital moderno o siguen siendo un poco un capricho, un gadget más? Es la gran pregunta, sí. Y para tener una buena base nos vamos a apoyar en un análisis técnico muy detallado, uno que publicó Tony Mascaró en Tiempo y Estilo. Hace nada, el 19 de octubre. Ah, sí, lo he visto. Muy bueno. Sí, la verdad es que desgrana muy bien todo el panorama actual. Vale. Pues nuestro objetivo aquí es entender por qué estos relojes han ganado tanto protagonismo. Veremos eso de la redundancia operativa, que suena importante. Y lo es. Cómo ayudan a cumplir las normativas, que cada vez son más estrictas, y a evitar multas que duelen. Ya te digo. Cómo vigilan la salud del piloto en condiciones difíciles, como el ejemplo de los Andes. Y claro, ¿qué funciones son las que de verdad marcan la diferencia? Yo creo que la clave de todo esto es la convergencia tecnológica que tienen estos cacharros. ¿A qué te refieres? Pues a que los relojes punteros de 2025 juntan, en la muñeca, un altímetro barométrico muy preciso para medir la altura real sobre el suelo, el AGL. El famoso AGL, sí. Un GPS de doble frecuencia para localizarte con un error de menos de 3 metros. Sensores que miden la saturación de oxígeno, el SPO2. Vital en altura. Y la variabilidad del pulso, el HRV, para ver la fatiga. Y encima, la capacidad de exportar registros de vuelo, los logs, en formatos como GPX o KML. Vaya, un paquete completo, sí. Un todo en uno, prácticamente. Vale, pero a ver, pongámonos en la piel de alguien que empieza, ¿no? Que igual piensa, a ver, si ya tengo el mando del dron, que me da un montón de datos, ¿para qué narices necesito gastarme un pastizal en un reloj de estos? Es lógico pensarlo al principio, sobre todo las profesionales. Ya no es un lujo, es una capa de seguridad y de cumplimiento normativo que es fundamental. Entiendo. Piensa en la redundancia, lo que decías antes. La señal del controlador puede fallar y falla. Sí, por interferencias, batería... Mil cosas. Si eso pasa, el reloj sigue grabando por su cuenta. Datos vitales, además. Luego, las regulaciones. Son cada vez más serias. Tener un registro alternativo del vuelo, uno que has grabado tú desde tu muñeca, puede ser tu salvoconducto legal si pasa algo. Vale. Y luego está el factor humano. Volar drones en altitud o durante muchas horas seguidas agota. Cansa mucho. Sí, claro. El reloj puede detectar signos de fatiga o de hipoxia antes de que tú te des cuenta siquiera. Y eso es seguridad pura y dura. Entiendo. Son como varias capas de justificación, ¿no? Redundancia, legalidad, salud. Exacto. 3 pilares. Ok, para seguir avanzando, creo que vendría bien aclarar algunos términos técnicos que van a salir. Porque AGL, SPO2, HRV suenan importantes, pero igual no todo el mundo los controla. Sí, fundamental tenerlos claros. A ver, repasamos rápido. AGL, Above Ground Level, es la altura del dron sobre el suelo que tiene justo debajo. Esta es la medida clave para cumplir los límites como los 120 metros de ESA en Europa. Vale, la altura real sobre el terreno. Eso es. Luego está el MSL, Mean Sea Level, altitud sobre el nivel del mar. Es diferente y no suele ser la que limita los vuelos normales. Entendido. GPS Dual Frequency, L1 plus L5. Usa 2 señales de satélite para corregir errores. El resultado, precisión mucho mejor, entre 1 y 3 metros, en vez de los 5 o 10 del GPS normal. Clave para la seguridad y para que los logs sean fiables. Mucho más preciso. Sí. SPO2, la saturación de oxígeno en sangre. Vital si vuelas por encima de 2.500 metros, donde hay menos oxígeno y te puede afectar. Ajá.
HRV, Heart Rate Variability. Mide la variación entre latidos. Si baja mucho puede indicar fatiga, estrés. Vamos, que tu cuerpo no está al 100%. Un chivato de tu estado físico, digamos. Algo así. BVLOS, o VELOS, Beyond Visual Line of Sight, vuelo más allá del alcance visual. Operaciones complejas donde dependes totalmente de la tecnología. Ahí el reloj es aún más crítico. Lógico. Y los logs GPXML, formatos estándar para grabar tu ruta, altitud, velocidad. Es como la caja negra del vuelo, tu prueba ante autoridades o para analizarlo después. Perfecto, creo que con eso ya nos entendemos mejor. Mencionabas antes lo de la redundancia, que el reloj actúa como un escudo si falla el controlador. ¿Cómo funciona exactamente ese escudo? ¿Qué hace? Pues actúa en tres frentes, básicamente. Primero, es un registrador independiente. Aunque pierdas conexión con el dron o el mando se apague, el reloj sigue grabando su propia posición GPS, la altitud AGL que mide su barómetro e incluso tus datos biométricos como el SpO2 en ese momento clave. O sea, guarda su propia versión de los hechos. Exacto. Segundo, es un centinela silencioso. Usa vibraciones, alertas ápticas para avisarte de cosas importantes sin que tengas que mirar la pantalla. Ah, práctico. Muy práctico. Te avisa si te acercas al límite AGL que has puesto, si la batería del propio reloj se está acabando o si tu SpO2 o HRV entran en zona de riesgo. Te da un toque. Entiendo. Y tercero, es tu prueba legal. Esos archivos GPX o KML que genera tienen datos geolocalizados y con fecha y hora. Si hay una inspección, un incidente, son una evidencia objetiva. Difícil de discutir. Claro, son datos. De hecho, hay una estadística que a mí me llamó mucho la atención. Parece que el 68% de los pilotos profesionales que hacen vuelos BVLOS complejos... ¿El 68%? Sí, más de 2/3. Confían activamente en su reloj como sistema de respaldo. No es una minoría, ¿eh? Es una práctica muy extendida ya. Vaya dato. Es potente, ¿sí? Dice mucho de cómo se está metiendo esta tecnología en el día a día profesional. Y claro, eso de la prueba legal conecta directamente con las normativas y el miedo a las multas, que no son ninguna broma, ¿eh? Para nada. Las regulaciones en 2025 son muy serias. En Estados Unidos, la FAA tiene el límite general en 400 pies, AGL, unos 122 metros. Y las multas pueden llegar a $10.000. ¿$10.000? Sí. En la Unión Europea, EASA marca 120 metros AGL como norma general, y las sanciones pueden alcanzar los 5.000 euros. Que tampoco está mal. No. Y para cumplir esos límites con seguridad, necesitas medir el AGL con muchísima precisión. Ahí es donde la calidad del altímetro barométrico del reloj es vital. Los buenos, como el Garmin D2 Match 1 Pro, anuncian precisiones de más o menos 1 metro. 1 metro de margen. Exacto. Y esa precisión marca la diferencia. Hay un caso que circuló bastante aquí en España. Un piloto se enfrentaba a una multa de 2.000 euros, pero pudo demostrar, gracias al log GPX de su reloj, que había volado a 118 metros AGL. Justo por debajo. Justo, cumpliendo el límite de 120. Iba en contra de otros datos menos precisos que había. El reloj literalmente le salvó de la multa. Es fascinante que 1 metro arriba o abajo, medido desde tu muñeca, pueda tener esas consecuencias económicas. Vaya tela. Es que la precisión es clave. Hablemos más de esas funciones de monitorización. El barómetro, el GPS, el SpO2, el HRV, ¿qué aportan en el día a día del piloto, más allá de estos casos límite? Son herramientas súper prácticas. El barómetro, además de darte esa altitud AGL tan precisa, detecta cambios rápidos de presión. Ah, ¿y eso para qué sirve? Pues puede ser un aviso temprano de que se acerca una tormenta. Si estás en medio de una operación larga al aire libre, saber eso con antelación es oro. Ya veo. Te puedes salvar de un buen chaparrón o algo peor. Exacto. El GPS Dual Band L1 plus L5, con su precisión de 1-3 metros, no solo te da tranquilidad sobre dónde estás tú y el dron si hay enlace, sino que hace que los logs de vuelo sean mucho más fiables como prueba. Registra tu trayectoria con mucha exactitud. Vale. La monitorización de SpO2 es seguridad pura en altitud. Por debajo del 90% de saturación, tu capacidad de juicio, tu reacción, se pueden ver afectadas sin que te enteres. El peligro silencioso. Totalmente. Si el reloj te alerta, la acción es clara. Baja altitud o, si puedes y estás preparado, oxígeno suplementario.
¿Y el HRV, el de la fatiga? El HRV sí. Es un indicador de fatiga acumulada. Si tu HRV baja mucho, por ejemplo, por debajo de 20 milisegundos, aunque esto varía por persona, es una señal clara de que tu cuerpo está bajo estrés. ¿Y qué haces? Pues la recomendación suele ser: para. Descansa 15 minutos, hidrátate bien, antes de seguir y cometer errores por cansancio. Te obliga a cuidarte. Tiene todo el sentido, la verdad. Oye, ¿y toda esta información que recoge el reloj, los datos biométricos, el vuelo, cómo se saca luego para usarla como prueba o para analizarla? ¿Es fácil exportar esos logs GPX o KML? Generalmente sí. Es bastante sencillo. Se hace a través de las aplicaciones móviles de cada marca. Ah, con el móvil. Claro, por ejemplo, con un Garmin D2 Match 1 Pro, exportas los archivos GPX o KML desde Garmin Connect, su plataforma. Con un Apple Watch Ultra 3, aunque no tiene una función nativa tan directa para esto, hay apps de terceros muy buenas, como Workout Doors, Sí, me suena. que te permiten exportar la actividad como un archivo KML, y luego puedes ver tu ruta y altitud en 3D en programas como Google Earth. Es muy útil para revisar el vuelo. Qué bueno. ¿Y la interacción con el dron? ¿Se puede llegar a controlar el aparato desde la muñeca? ¿O ver sus datos, al menos? El control directo todavía es limitado, pero va avanzando. Con el Apple Watch Ultra 3, si usas un accesorio llamado Skydio Beacon, sí puedes tener un control básico de drones Skydio. ¿Cómo qué? Pues decirle que te siga, por ejemplo. Para las marcas más comunes como DJI o Autel, la integración suele ser más a nivel de telemetría. Ver datos. Eso, ver datos del dron. Altura, batería, distancia. En la pantalla del reloj. Normalmente necesitas usar aplicaciones intermediarias como Litchi. Vale. Importante que se comenta mucho. La app principal de DJI Fly, siga necesitando un smartphone sí o sí, o el propio mando de DJI. Ah, o sea, no puedes volar un DJI solo con el reloj. De momento no. Necesitas el móvil o el mando. Entendido. Parece que ahí todavía queda camino por recorrer en la integración total. Bueno, si todas estas funciones críticas dependen tanto del reloj, la fiabilidad de sus sensores es absolutamente clave, ¿no? Crucial. ¿Cómo se aseguran los fabricantes o cómo podemos comprobar nosotros que esos datos de GPS, altitud, SPO2 son precisos de verdad? Es un punto fundamental. Y los análisis serios, como el que mencionábamos, incluyen protocolos de prueba bastante rigurosos. Por ejemplo, Pues para el GPS comparan las rutas grabadas por el reloj con las de un GPS diferencial de alta precisión de esos que usan los topógrafos, buscando que la desviación media sea menor de 5 metros. ¿vale? Para la altimetría, los calibran en puntos de altitud conocida y comprueban que el error no supere los más menos 2 metros respecto a la altitud real. Entiendo. Para el SPO2, lo comparan con pulsioxímetros médicos de fiar, como un Máximo MightySat, buscando que la diferencia sea menor del más menos 2%. Comparando con patrones fiables. Exacto. Y para la autonomía, la prueba es simple pero dura. Dejan el reloj grabando con el GPS a tope hasta que la batería muera y comprueban que dure al menos el 90% del tiempo que anuncia la marca. Son pruebas exigentes, desde luego. Bien, con toda esta información ya sobre la mesa, la necesidad, las funciones, la precisión, ¿cuáles dirías que son los relojes que están marcando la pauta ahora mismo, en 2025? Para los pilotos de drones, podemos hacer una comparativa rápida. Sí, claro. Hay un grupo de 5 modelos que siempre salen en las conversaciones y análisis como los más relevantes. Primero, el Garmin D2 Match 1 Pro. Es como el estándar profesional. El referente. Sí. Ofrece la mejor precisión combinada de GPS, 1,3 metros, y altímetro, más 1 metro. La batería es muy buena, 46-60 horas con GPS, y los logs que genera son muy completos y fáciles de usar legalmente. Eso sí, es el más caro, unos $1.300. Vale. Segundo, el Apple Watch Ultra 3, la opción lógica para quien esté en el ecosistema Apple y sobre todo si vuela drones Skydio, por la integración con el Beacon. Ajá. El GPS es bueno y el altímetro también. Su punto débil sigue siendo la batería. 18 a 24 horas de uso intenso. Se quedan cortas para jornadas largas. Cuesta unos $1.000. La batería de Apple, un clásico. Sí. Tercero, el Coros Vertix 2. Este es el rey de la autonomía. Puede durar entre 50 y 140 horas con GPS, según el modo. ¿140 horas? Una barbaridad. Ideal para expediciones o trabajos de mapeo de varios días. La precisión de GPS 2,4 metros y altímetro 1,5 metros es muy buena también. Ronda los $900. Muy interesante ese Coros.
Cuarto, el Sunto 9 Peak Pro. Busca el equilibrio. Es muy resistente, buen GPS multibanda, 3,5 metros, altímetro fiable, 2 metros y una autonomía notable, 40-70 horas. Es una opción sólida y versátil por unos $900. Equilibrado. Y quinto, el Casio G-Shock Rankeman. El modelo nuevo con GPS, el GPR-H1000. La bestia parda en dureza. Si trabajas en condiciones muy duras, es para pensárselo. El G-Shock indestructible. Ese. Su GPS es un poco menos preciso, 5 o 10 metros, pero lleva el famoso triple sensor de Casio, altímetro, barómetro, brújula. La autonomía es buena, unas 60 horas, y tiene carga solar que ayuda. Y es el más asequible del grupo, sobre $600. Vale. Así que, en resumen rápido, coste-beneficio. Garmin para profesionales que necesiten máxima precisión y logs robustos. Apple si usas Skydio o estás en su ecosistema. Coros si la batería es lo primero. Casio si la dureza es clave. Y Sunto como un buen todoterreno resistente. Muy buena panorámica, la verdad. Esas son las especificaciones, los pros y contras, sobre el papel. Pero, ¿tenemos ejemplos concretos de cómo estas características han marcado la diferencia en situaciones reales, en momentos límite? Sí, hay casos documentados que lo ilustran perfectamente. El análisis de Mascaró recoge algunos muy buenos. A ver, uno muy claro pasó en los Alpes suizos en 2024. Un piloto volaba un dron industrial, un DJI Matrix 300 en modo BBLOS, más allá del alcance visual, a 2.700 metros. Alto. Sí. Hacía mucho viento y perdió la conexión con el mando. Un marrón. Uf, sí. Podría haber sido un problema muy serio. Pero gracias al log GPX que su Garmin D2 Max 1 Pro había estado grabando por su cuenta, pudo demostrar a las autoridades que nunca superó los límites de vuelo permitidos. Se libró de una multa que podía haber sido de 5.000 francos suizos. 5.000 francos. El reloj se pagó solo ese día. Prácticamente. Otro caso en los Andes peruanos, este de 2025. Un piloto inspeccionando infraestructuras a 4.100 metros con un Skydio X2. Todavía más alto. Mucho más. Su Apple Watch Ultra 3 le dio una alerta por vibración. SPO2 al 86%. Estaba sufriendo hipoxia y ni se había dado cuenta. Madre mía. La alerta le permitió reaccionar, tomar medidas, supongo que bajar de altitud o descansar, y completar la misión sin ponerse en peligro. Impresionante. Salvando vidas, casi. Y un tercer ejemplo de Brasil, en Mato Grosso, también de 2025. Un equipo usaba un Coros Vertix 2 mientras hacía un mapeo agrícola enorme a 1.800 metros con un Autel Evo I Pro. Ajá. Necesitaban cubrir una zona gigante. La autonomía brutal del Coros, esas hasta 140 horas en modo GPS Ultramax, fue decisiva. Pudieron hacer todo el trabajo de una tirada, sin parar a recargar el reloj. Claro, la eficiencia. No perder tiempo cargando. Exacto. Ganaron mucho tiempo y evitaron interrupciones. Son ejemplos muy gráficos, la verdad. Dejan clarísimo que no hablamos solo de números y de hojas de especificaciones, sino de seguridad real y de eficiencia en el trabajo. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central después de toda esta exploración, ¿cuál sería? Pues yo creo que la conclusión es bastante clara. El reloj especializado para pilotos de drones en 2025 ya no es un simple accesorio. Definitivamente no. Se ha consolidado como un verdadero copiloto digital que llevas en la muñeca. Un copiloto digital. Me gusta. Sí, es una herramienta clave para la seguridad en vuelo, para asegurarte de que cumples la ley, que no es poco, y en muchos casos para garantizar el éxito de misiones que son cada vez más complejas y exigentes. Totalmente de acuerdo. Y mirando un poco más allá, ¿qué podemos esperar? ¿Hacia dónde va esta tecnología en los próximos, 2 o 3 años? Pues se apuntan varias tendencias interesantes para el futuro cercano, digamos 2026-2027. Una es la mayor integración con el control del dron, quizá mediante gestos hechos con la mano que lleva el reloj. Control por gestos. Suena a ciencia ficción. Bueno, ya hay prototipos. Otra es la realidad aumentada, la AR. Poder ver información clave superpuesta al mundo real mirando la pantalla del reloj o unas gafas conectadas. Ujú. También se habla de usar blockchain para que los logs de vuelo sean aún más seguros, inviolables. Ah, interesante. La inteligencia artificial podría analizar los datos del reloj y del entorno para predecir riesgos antes de que ocurran. Y por supuesto, la conectividad 5G directa en el reloj, para enviar datos críticos en tiempo real sin depender del móvil.
Vaya, un futuro con todavía más capacidades ahí en la muñeca. Y esto me lleva a una última reflexión, quizá para nuestra audiencia. Hemos visto que estos relojes recogen una cantidad enorme de datos muy precisos. ¿Dónde estás? ¿A qué altura vuelas? ¿Cómo está tu cuerpo? Muchísima información sensible. Exacto. Mientras la tecnología avanza y las normativas intentan seguirle el ritmo, surge una pregunta de fondo, ¿no? Que es importante. ¿Dónde ponemos el equilibrio entre la necesidad de transparencia y seguridad que estos datos permiten y el derecho fundamental a la privacidad del piloto? Es el gran debate ético y legal que viene. ¿Cuánta información es necesario compartir? ¿Quién debe tener acceso a ella? Sin duda es un tema que va a dar mucho que hablar. Muchísimo. Ahí queda esa reflexión.